Las relaciones de pareja nunca son fáciles, siempre acarrean cierta dosis de tensión y conflictos. Sin embargo, algunas personas se deslizan en ellas con naturalidad y sin ansiedad. Para otras, establecer y mantener una relación no es tan fácil, ya que esta representa una fuente de tensión considerable. En la base se suele esconder el miedo al compromiso, o incluso, en los casos más graves, una verdadera fobia. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla en qué consiste el miedo al compromiso. ¿Listos? Aquí vamos. Primero, ¿qué es el miedo al compromiso? El miedo al compromiso implica un temor a mantener una relación a largo plazo. Ese miedo genera una gran ansiedad, por lo que la persona no logra mantener una relación durante mucho tiempo. Si le presionan para que se comprometa, probablemente pondrá fin a la relación, aunque luego se arrepienta. En muchos casos, esto se debe a que la persona confunde los sentimientos que provocan el miedo al compromiso y su necesidad de alejarse con la falta de amor. De hecho, una de las características esenciales del miedo al compromiso es la incapacidad para mantener una relación a largo plazo. Eso no significa que la persona no ame a su pareja, pero los sentimientos que experimenta ante la perspectiva del compromiso pueden llegar a ser abrumadores o incluso aterradores, por lo que terminan provocando una respuesta de huida. ¿Cuáles son las características de las personas con miedo al compromiso? Todas las personas con miedo al compromiso no se comportan de la misma manera. Hay quienes se encierran en sí mismas y no buscan nuevas relaciones. En algunos casos intentan ocultar su problema enamorándose de personas imposibles o buscando una pareja perfecta. Sin embargo, se trata de un mecanismo de autosabotaje, ya que así no se ven obligadas a mantener una relación real y colocan el problema fuera de sí. Pero, ¿por qué tenemos miedo al compromiso? Las causas del miedo a comprometerse pueden ser varias, pero a nivel profundo siempre nos encontramos con el miedo a perder algo, ya sea nuestra independencia o libertad o a perder el control sobre nuestra vida y nuestros sentimientos. De hecho, el miedo no es negativo en sí mismo, es simplemente un mecanismo de alerta que se dispara cuando percibimos que algo nos puede hacer daño. Debemos tener en cuenta que todos tenemos un lugar donde nos sentimos seguros, al que llamamos nuestra zona de confort. El miedo aparece cuando vemos peligrar dicha zona de confort. Es decir, cuando creemos que va a producirse un cambio que puede desestabilizar nuestra seguridad. A veces, el miedo a conectar con el otro también tiene que ver con el miedo a perderse a sí mismo, a depender de alguien. Hay personas que han desarrollado un fuerte sentido de la independencia y la autonomía, por lo que rechazan a nivel inconsciente la idea de mantener una relación que pueda crear lazos de dependencia. En este sentido, también hay casos en que a esto último se añade la necesidad de ser libre en todo momento, para no perder oportunidades. El compromiso en exclusiva para estas personas es agobiante, pues sienten que se están perdiendo algo allá afuera. En algunos casos, el miedo al compromiso proviene de una mala historia sentimental. Si la persona ha tenido una relación de pareja que le ha causado daño y le ha hecho sufrir, puede hacer una generalización errónea y pensar que todas las relaciones serán así. También se ha apreciado que las heridas de la infancia pueden estar en la base del miedo al compromiso. Si la persona ha sufrido abusos o traumas durante la niñez o se ha estado expuesta a una dinámica familiar complicada, es posible que experimente cierto rechazo a mantener una relación de pareja estable. Esto se debe a que no se creó un apego seguro durante los primeros años de vida, y en su interior sigue pensando que los otros no son de fiar, por lo que protege celosamente sus sentimientos. De hecho, es importante ser conscientes de que nadie ama de la misma manera. Pero el estilo afectivo que cada cual asume está íntimamente relacionado con la forma en que fuimos amados y cuidados durante nuestra infancia. Esa huella se mantiene durante toda nuestra vida y cuando se desarrolla un apego inseguro puede dar lugar a una fobia al compromiso. Recuerda que si el contenido te es de utilidad puedes apoyar al canal realizando una aportación en el botón de supergracias. Por el momento esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.